¿Sabías que las suegras tóxicas pueden destruir un matrimonio sin que te des cuenta? Yo soy Amalia, tengo 45 años, y durante 8 años viví una pesadilla que casi termina con mi matrimonio de 15 años. Mi suegra era una maestra de la manipulación, llenaba la cabeza de mi esposo con mentiras sobre mí, sembraba celos y desconfianza cada día. Pero un día, cansada de tanto abuso emocional, decidí recopilar todas las pruebas, mensajes de texto, audios, conversaciones grabadas, y todo lo que ella le ocultaba a mi esposo. Lo que descubrí me dejó sin palabras, y cuando finalmente le mostré la verdad a mi marido, su mundo se desplomó. Quédate hasta el final porque te voy a contar exactamente cómo logré desenmascarar a esta mujer y salvar mi matrimonio aquí en Toronto, Canadá. Mi nombre es Amalia Bechelsen, tengo 45 años, y esta es mi historia real de cómo una suegra manipuladora casi destruye mi vida, pero cómo logré vencerla con la verdad. Si esta historia te está resultando interesante, por favor dale like a este video y suscríbete al canal porque tengo muchas más historias reales como esta que seguramente te van a impactar. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Todo comenzó en el año 2015, cuando mi esposo David y yo llevábamos 7 años casados. Vivíamos tranquilos en nuestro pequeño apartamento en el centro de Toronto. David trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, y yo era profesora de secundaria en una escuela local. Teníamos una vida normal, éramos felices, o al menos eso creía yo. La madre de David, Margaret, siempre había sido particular. Desde el día que nos conocimos, sentí que había algo en su forma de mirarme que no me gustaba. Era una mujer de 68 años, viuda desde hacía 10 años, y David era su único hijo. Vivía sola en una casa grande en Mississauga, a unos 45 minutos de nosotros. Al principio, sus comentarios eran sutiles. Cosas como, oh Amalia, ¿estás segura de que esa receta va a quedar bien? Yo siempre le hacía el pollo de otra manera a David y le encantaba. Oh, qué interesante tu peinado, querida. Aunque creo que el anterior te favorecía más. Yo trataba de tomarlos como comentarios inocentes de una suegra que quería lo mejor para su hijo. Pero con el tiempo, estas pequeñas críticas se volvieron más frecuentes y más directas. El problema real comenzó cuando Margaret se mudó más cerca de nosotros. En 2015, decidió vender su casa grande y comprar un condominio a solo 10 minutos de nuestro apartamento. Su justificación era que quería estar más cerca de David por si necesitaba ayuda, ya que se estaba haciendo mayor. Desde el momento en que se mudó, las visitas se volvieron diarias. Llegaba sin avisar, siempre tenía una excusa, que había hecho demasiada comida y nos traía un poco, que necesitaba que David la ayudara con algo en su departamento, que pasaba por casualidad y decidió saludar. David, siendo el buen hijo que era, nunca le decía que no a su madre. Y yo, tratando de ser la buena nuera, siempre la recibía con una sonrisa, aunque por dentro comenzara a sentir una tensión extraña. Margaret era inteligente, muy inteligente. Nunca me atacaba directamente frente a David. Sus comentarios siempre eran disfrazados de preocupación maternal o consejos bien intencionados. Recuerdo una tarde de septiembre de 2015. David había llegado del trabajo y Margaret estaba en nuestra sala, tomando té. Yo estaba preparando la cena cuando le escuché decir: David, cariño, he notado que Amalia se ve muy cansada últimamente. ¿Está todo bien en el trabajo? ¿No estará bajo mucho estrés? David me miró con preocupación. ¿Estás bien, amor? ¿Te sientes cansada? Yo me sentía perfectamente bien, pero Margaret había plantado la semilla. No, estoy bien. Solo ha sido una semana ocupada en la escuela. Es que te veo pálida, querida, continuó Margaret. Y he notado que has estado un poco distante últimamente. Espero que no estés sobrecargándote con el trabajo. David necesita que estés presente para él también. Era sutil, pero el mensaje era claro. Yo no estaba siendo una buena esposa porque estaba distante y cansada por el trabajo. Estas conversaciones se volvieron rutinarias. Margaret siempre encontraba algo en mí que preocuparse: mi apariencia, mi actitud, mi dedicación hacia David, mi forma de manejar la casa. Pero lo que realmente me comenzó a alarmar fueron las conversaciones privadas que Margaret tenía con David. Conversaciones que yo no estaba invitada a escuchar, pero que invariablemente terminaban con David viniendo a preguntarme cosas extrañas. Amalia, ¿por qué no me contaste que tu compañero de trabajo, Mako, te invitó a almorzar la semana pasada? Yo me quedé confundida. ¿Qué? Michael no me invitó a almorzar. ¿De dónde sacaste esa idea? Mi mamá dijo que te vio almorzando con un hombre el martes pasado.
David, el martes almorcé sola en la cafetería de la escuela, como siempre. Tu madre debe haberse confundido. Pero podía ver la duda en sus ojos. La semilla estaba plantada. A medida que pasaban los meses, las situaciones se volvían más elaboradas y más frecuentes. Margaret parecía tener ojos en todas partes. Según ella, me había visto haciendo cosas que yo nunca había hecho, o había escuchado comentarios sobre mí que eran completamente falsos. En diciembre de 2015, David llegó a casa después de visitar a su madre y tenía una expresión que nunca había visto antes. Amalia, necesitamos hablar. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. ¿Qué pasa? Mi mamá me contó algo que me tiene muy preocupado. Dice que la señora Johnson de al lado le comentó que te ha visto llegar a casa muy tarde algunas noches, y que a veces hay un auto extraño estacionado frente a nuestro edificio. La señora Johnson era una anciana de 80 años que vivía en el apartamento contiguo. Bailey salía de su casa y definitivamente no era del tipo de persona que estaría espiando a los vecinos. David, eso es ridículo. Yo llego a casa todos los días a las 4:30, exactamente a la misma hora. Y nunca he visto ningún auto extraño. ¿Por qué no le preguntas directamente a la señora Johnson? No quiero involucrar a los vecinos en nuestros problemas. ¿Nuestros problemas? ¿Qué problemas, David? Podía ver que estaba luchando internamente. No lo sé, Amalia. Mi mamá solo está preocupada. Dice que has estado actuando diferente. ¿Diferente cómo? Más secreta. Menos comunicativa. Era frustrante porque era exactamente lo opuesto. Desde que Margaret había comenzado con sus visitas constantes y sus comentarios, yo me había vuelto más comunicativa con David, tratando de compensar cualquier duda que pudiera tener sobre mí. Si esta historia te está resultando familiar o conoces a alguien que está pasando por algo similar, por favor comparte este video. También déjame un comentario contándome tu experiencia, me encanta leer sus historias. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Para marzo de 2016, la situación había escalado a un nivel insostenible. David había comenzado a hacer preguntas sobre cada aspecto de mi día. Quería saber exactamente dónde había estado, con quién había hablado, qué había hecho después del trabajo. Margaret había comenzado a hacer visitas sorpresa a mi escuela. Aparecía durante mi hora de almuerzo, supuestamente para saludarme y ver cómo estaba. Pero yo sabía que estaba espiándome. Un día, después de una de estas visitas, David llegó a casa con una expresión muy seria. Mi mamá me dijo que fuiste muy fría con ella hoy cuando fue a visitarte a la escuela. David, ella llegó sin avisar mientras yo estaba calificando exámenes. Fui educada, pero estaba ocupada. También me dijo que vio que estabas texto a alguien en tu teléfono y que cuando ella llegó, guardaste el teléfono rápidamente, como si estuvieras ocultando algo. Esto me enojó profundamente. ¿En serio me estás acusando de ocultar algo? David, llevamos 8 años casados. ¿Cuándo te he dado una razón para dudar de mí? No te estoy acusando de nada. Solo estoy preocupado. ¿Preocupado por qué exactamente? David se quedó en silencio por un momento. Mi mamá piensa que tal vez hay alguien más. Las palabras me golpearon como un martillo. ¿Alguien más? ¿Me estás acusando de tener una aventura? No te estoy acusando. Pero mi mamá ha notado cosas. ¿Qué cosas, David? ¿Qué cosas específicas ha notado tu madre? David se veía incómodo. Dice que has estado recibiendo llamadas extrañas. Que a veces respondes el teléfono en voz baja. Que has estado comprando ropa nueva últimamente. Que tu actitud hacia mí ha cambiado. Cada acusación era más ridícula que la anterior. David, ¿me estás escuchando? Las únicas llamadas que recibo son de la escuela, de mi familia o de mis amigas. La ropa nueva que compré fue para reemplazar la que se me había quedado pequeña. Y mi actitud hacia ti no ha cambiado en absoluto, excepto que ahora tengo que defenderme constantemente de acusaciones falsas. Pero podía ver que las dudas ya estaban firmemente plantadas en su mente. Esa noche, mientras David dormía, tomé una decisión. Si Margaret quería jugar a ser detective, yo también podía hacerlo. Pero a diferencia de ella, yo iba a buscar la verdad real, no inventar historias. Comencé a documentar todo. Cada visita de Margaret, cada comentario que hacía, cada conversación que tenía con David después de sus encuentros con su madre. Comencé a grabar conversaciones cuando Margaret venía a casa. La ley de grabación de Ontario permite grabar conversaciones en las que participas.
También comencé a investigar las afirmaciones de Margaret. La supuesta conversación con la señora Johnson, por ejemplo. Un día, cuando vi a la señora Johnson recogiendo su correo, me acerqué a ella. Hola, señora Johnson. ¿Cómo está? Oh, hola Amalia. Muy bien, gracias. Oiga, ¿ha notado algo extraño en el edificio últimamente? ¿Autos desconocidos o algo así? Se veía confundida. ¿Autos desconocidos? No, querida. ¿Por qué preguntas? Es que mi suegra mencionó que usted había visto algunas cosas extrañas. ¿Tu suegra? No recuerdo haber hablado con nadie sobre autos o sobre ti, querida. ¿Está todo bien? Ahí estaba mi primera prueba concreta. Margaret había inventado completamente la conversación con la señora Johnson. Pero necesitaba más. Comencé a hacer capturas de pantalla de mis conversaciones de texto, a documentar mis horarios diarios, a guardar recibos de lugares donde había estado. Si iba a defender mi inocencia, necesitaba evidencia irrefutable. En mayo de 2016, mientras revisaba las redes sociales, me di cuenta de algo extraño. Margaret había estado publicando fotos en Facebook que parecían ser tomadas desde ubicaciones donde yo había estado. Una foto del estacionamiento de mi escuela. Una foto del supermercado donde yo compraba. Una foto del café donde a veces me reunía con amigas. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando comencé a comparar las fechas de las fotos con mi calendario personal, me di cuenta de que Margaret me había estado siguiendo. Literalmente espiándome y documentando mis movimientos. Esto me asustó profundamente. ¿Qué tipo de persona hace eso? Pero también me dio una idea. Si Margaret me estaba siguiendo y tomando fotos, tal vez había más evidencia de su comportamiento obsesivo. Decidí hacer una pequeña prueba. Le dije a David que iba a encontrarme con mi amiga Sarah en un café el sábado por la tarde. Pero en lugar de ir al café, me fui al centro comercial Eaton Center en el centro de Toronto. Luego esperé. El lunes por la noche, David llegó a casa con cara de preocupación. Mi mamá dice que te vio en el café con Sarah el sábado, pero que había un hombre con ustedes. ¿Quién era? Ahí estaba. Margaret había mentido sobre haberme visto en el café porque yo nunca había ido allí. O había inventado completamente la historia, o había estado en el café esperándome y había visto a otras personas, asumiendo que era yo. David, yo no fui al café el sábado. Fui al Eaton Center. Tengo el recibo del estacionamiento y de las compras que hice. Sara y yo decidimos cambiar de planes a último minuto. Le mostré los recibos. David se veía confundido. Pero mi mamá estaba muy segura. Tu mamá está equivocada, David. Y esto no es la primera vez. Para junio de 2016, ya tenía suficiente evidencia para escribir un libro sobre las mentiras y manipulaciones de Margaret. Tenía grabaciones de audio de sus comentarios falsos. Capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales que probaban que me había estado siguiendo. Testimonios de vecinos que contradecían sus afirmaciones. Documentación de mis actividades reales versus sus versiones ficticias. Evidencia de que había estado inventando conversaciones con otras personas. Decidí que era tiempo de confrontar a Margaret directamente, pero de una manera inteligente. La invité a almorzar, solo nosotras dos. Le dije que quería hablar sobre algunas preocupaciones que tenía sobre mi matrimonio con David y que valoraba su consejo como su madre. Margaret se veía encantada. Probablemente pensó que finalmente había logrado crear suficiente división entre David y yo como para que yo fuera a buscar su ayuda. Nos encontramos en un restaurante en Yorkville, un lugar público donde no podría hacer una escena. Llevé mi teléfono grabando en mi bolso. Margaret, gracias por encontrarte conmigo hoy. Realmente necesito tu consejo. Por supuesto, querida. Siempre estoy aquí para ayudar. Es sobre David. Últimamente parece muy preocupado por cosas extrañas. Sigue haciendo preguntas sobre mis actividades diarias, mis amigos, mi trabajo. Es como si pensara que estoy ocultando algo. Margaret asintió con simpatía. Oh, querida. He notado que David ha estado estresado últimamente. ¿Sabes por qué? ¿Ha mencionado algo específico? Aquí es donde Margaret tomó el anzuelo completamente. Bueno, no debería decir esto, pero David me ha confiado algunas de sus preocupaciones. Está preocupado por algunos cambios que ha notado en ti. ¿Qué tipo de cambios? Tu comportamiento, querida.
Has estado actuando de manera sospechosa. ¿Sospechosa cómo? Margaret se inclinó hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto. David me dijo que has estado recibiendo llamadas extrañas. Que sales más de lo normal. Que has estado gastando dinero en cosas nuevas sin explicación. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. David nunca le había dicho esas cosas porque no eran ciertas. Margaret, ¿crees que David tiene razón en preocuparse? Bueno, querida, yo solo quiero lo mejor para mi hijo. Y he notado algunas cosas yo misma. ¿Cómo qué? Como esa vez que te vi almorzando con ese hombre la semana pasada. Ahí estaba otra mentira. La semana pasada había almorzado sola en mi oficina todos los días. ¿Qué hombre, Margaret? Un hombre alto, cabello oscuro. Parecían muy íntimos. Margaret, ¿dónde exactamente me viste? En ese pequeño café en Queen Street. Perfecto. Nunca había estado en ningún café en Queen Street. Continué haciéndole preguntas, y Margaret continuó inventando detalles sobre cosas que nunca habían pasado. Cada mentira quedaba grabada en mi teléfono. Después del almuerzo con Margaret, sabía que tenía todo lo que necesitaba. Pero también sabía que tenía que manejar la situación con David de manera muy cuidadosa. Si simplemente le decía que su madre era una mentirosa manipuladora, probablemente no me creería. En lugar de eso, decidí dejar que la verdad se revelara por sí misma. Esa noche, David llegó a casa y, como era predecible, tenía noticias de su madre. Mi mamá me dijo que almorzaron juntas hoy. Sí, así es. Dice que le confesaste que has estado viendo a alguien más. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. ¿Eso dice? Amalia, si hay algo que necesitas decirme, por favor dímelo ahora. Prefiero saber la verdad. David, siéntate. Necesitamos hablar, pero no sobre lo que piensas. David se sentó, luciendo nervioso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu madre sabe tantas cosas sobre mis actividades diarias? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿cómo es posible que ella vea tantas cosas que supuestamente hago mal, pero que nunca coinciden con la realidad? David se veía confundido. No entiendo. David, durante los últimos meses, he estado documentando cada acusación que tu madre ha hecho sobre mí. Y he estado verificando cada una de ellas. Saqué mi laptop y abrí el archivo que había estado compilando. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando tu madre dijo que la señora Johnson había visto autos extraños y que yo llegaba tarde a casa? Sí. Aquí está una grabación de mi conversación con la señora Johnson. Reproduje el audio donde la señora Johnson claramente decía que nunca había hablado con nadie sobre mí o sobre autos extraños. David se veía sorprendido. Tal vez mi mamá se confundió. ¿Y qué hay de cuando dijo que me vio en el café con Sarah y un hombre desconocido? Sí, recuerdo eso. Aquí están los recibos del centro comercial donde realmente estuve ese día. Y aquí está el mensaje de texto de Sarah confirmando que cancelamos nuestros planes de café. Le mostré toda la evidencia. David se veía cada vez más confundido y perturbado. Pero, ¿por qué mi mamá diría estas cosas si no son verdad? Esa es exactamente la pregunta que necesitas hacerte, David. Luego reproduje la grabación de mi almuerzo con Margaret, donde ella inventaba historia tras historia sobre mis supuestas actividades sospechosas. David escuchó en silencio, su expresión cambiando de confusión a shock, y finalmente a horror. Dios mío, Amalia. ¿Ella inventó todo esto? No solo lo inventó, David. Mira esto. Le mostré las fotos de Facebook que probaban que me había estado siguiendo. Tu madre me ha estado acosando durante meses. Me ha estado siguiendo, inventando historias sobre mí y alimentando tu mente con mentiras para crear problemas en nuestro matrimonio. David se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. ¿Por qué haría algo así? No lo sé, David. Tal vez no quiere compartirte conmigo. Tal vez tiene miedo de perderte. Tal vez tiene algún problema psicológico. Pero lo que sí sé es que esto no puede continuar. Si has llegado hasta aquí en la historia, significa que realmente te está gustando el contenido. Por favor, toma un segundo para darle like a este video y suscribirte al canal. También compártelo con alguien que creas que necesite escuchar esta historia. Tus comentarios y tu apoyo significan mucho para mí. David decidió que necesitaba hablar con su madre inmediatamente. Quería ir solo,
pero yo insistí en acompañarlo. Había soportado meses de abuso emocional y merecía estar presente cuando se revelara la verdad. Fuimos al condominio de Margaret esa misma noche. Ella se veía encantada de vernos, probablemente pensando que David había venido a confrontarme basándose en lo que ella le había dicho sobre nuestro almuerzo. David, querido. Qué sorpresa tan agradable. Mamá, necesitamos hablar. Por supuesto. ¿Quieren té? No, mamá. Siéntate. Margaret se sentó, luciendo ligeramente preocupada por el tono serio de David. Mamá, ¿me dijiste que Amalia te confesó hoy que estaba viendo a otro hombre? Bueno, no exactamente así, pero sí, me dio a entender que... Mamá, para. David sacó su teléfono. Voy a reproducir una grabación que Amalia hizo de su conversación contigo hoy. El color desapareció del rostro de Margaret. ¿Una grabación? ¿Cómo te atreves a grabarme sin mi permiso? En Ontario, es legal grabar conversaciones en las que participas, dije calmadamente. Y después de meses de acusaciones falsas, decidí que necesitaba protegerme. David reprodujo la grabación. Escuchamos la voz de Margaret inventando historia tras historia sobre mis supuestas infidelidades. Cuando la grabación terminó, Margaret se veía pálida y desesperada. Yo solo estaba tratando de protegerte, David. ¿Protegerme de qué, mamá? ¿De mi esposa que me ama y que nunca me ha dado una razón para dudar de ella? Es que yo veo cosas que tú no ves. No, mamá. Tú no ves cosas. Tú inventas cosas. Mira esto. David le mostró todas las pruebas que habíamos recopilado. Margaret trató de defenderse, de explicar cada mentira, pero con cada explicación se hundía más profundo. ¿Has estado siguiendo a mi esposa, mamá? Yo solo quería asegurarme de que... ¿Has estado siguiendo a mi esposa? La voz de David se había vuelto dura. Margaret comenzó a llorar. David, tú eres todo lo que tengo. Desde que tu padre murió, tú eres mi mundo. Tenía miedo de perderte. Mamá, al intentar destruir mi matrimonio, casi me pierdes para siempre. La confrontación con Margaret fue devastadora para David. Descubrir que su madre había estado manipulándolo durante meses, que había mentido consistentemente y que había estado acosando a su esposa, le rompió el corazón. Margaret trató de justificar sus acciones con lágrimas y súplicas, pero el daño estaba hecho. David se dio cuenta de que había dudado de mí, su esposa de 8 años, basándose en las mentiras de su madre. Amalia, no sé cómo pedirte perdón, me dijo esa noche cuando regresamos a casa. David, tú también fuiste víctima de su manipulación. Ella es muy buena en lo que hace. Pero yo debería haberte creído. Debería haber confiado en ti en lugar de en sus historias locas. Lo importante es que ahora sabes la verdad. David estableció límites muy claros con su madre. Le dijo que no podría visitarnos sin invitación previa. Que no podría hacer comentarios sobre mí o nuestro matrimonio. Y que si volvía a mentir o manipular, cortaría todo contacto con ella. Margaret no tomó bien estas consecuencias. Trató de contactar a otros miembros de la familia para que intervinieran. Inventó historias sobre cómo yo había lavado el cerebro de David en su contra. Incluso trató de contactar a mi trabajo para causar problemas. Pero ya no tenía poder sobre nosotros. La verdad había sido revelada, y David finalmente podía ver a su madre por lo que realmente era, una mujer manipuladora y controladora que estaba dispuesta a destruir la felicidad de su propio hijo para mantenerlo bajo su control. Los meses siguientes fueron de sanación para David y para mí. Tuvimos que reconstruir la confianza que había sido dañada por las mentiras de Margaret. David tuvo que lidiar con la culpa de haber dudado de mí y con el dolor de descubrir la verdadera naturaleza de su madre. Decidimos ir a terapia de pareja para procesar todo lo que había pasado. Nuestro terapeuta nos ayudó a entender la dinámica de la manipulación familiar y cómo habíamos sido víctimas de abuso emocional. Lo que experimentaron, nos dijo el Dr. Thompson, es una forma de abuso psicológico conocido como triangulación. Margaret usó la manipulación para crear conflicto entre ustedes dos, colocándose a sí misma en el centro de su relación. La terapia nos ayudó mucho. David aprendió a reconocer las tácticas de manipulación de su madre, y yo aprendí a procesar la ira y el dolor que había sentido durante esos meses terribles. También establecimos nuevas reglas para nuestra relación. David prometió que en el futuro, cualquier preocupación sobre nuestro matrimonio sería discutida directamente conmigo, no con su madre.
Y acordamos que mantendríamos límites muy claros con personas tóxicas en nuestras vidas, sin importar quiénes fueran. Margaret no se rindió fácilmente. Durante el verano de 2016, hizo varios intentos de reconciliación. Mandó cartas a David donde se disculpaba y prometía cambiar. Trató de contactarme directamente para explicar sus acciones. Una de sus cartas decía: David, sé que he cometido errores, pero todo lo que hice fue por amor hacia ti. Una madre siempre quiere proteger a su hijo. Espero que puedas perdonarme y que podamos ser una familia otra vez. David se la mostró y me preguntó qué pensaba. David, ella no está pidiendo perdón por lo que hizo. Está justificando sus acciones diciendo que fue, por amor, y, para protegerte. Una disculpa real incluiría reconocer específicamente lo que hizo mal y tomar responsabilidad por el daño que causó. David entendió mi punto. Margaret nunca había admitido realmente que había mentido, manipulado y acosado. Solo había ofrecido excusas disfrazadas de disculpas. En septiembre, Margaret escaló sus intentos. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos. Nuestro supermercado favorito, el restaurante donde solíamos ir los domingos, incluso en mi escuela otra vez. Un día, David llegó a casa del trabajo y encontró a Margaret esperando en el vestíbulo de nuestro edificio. Mamá, ¿qué haces aquí? David, necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Te he dicho que no puedes venir aquí sin invitación. Por favor, David. Soy tu madre. David mantuvo su posición. Mamá, si quieres hablar conmigo, puedes llamarme y programar una reunión. Pero no puedes aparecer aquí sin avisar. Margaret se fue ese día, pero regresó una semana después. Esta vez, David llamó a la seguridad del edificio y le pidieron que se fuera. Para octubre de 2016, era claro que Margaret no iba a respetar los límites que David había establecido. Sus intentos de reconciliación se habían vuelto más desesperados y más intrusivos. David tomó la decisión más difícil de su vida: cortar todo contacto con su madre. No puedo seguir permitiendo que ella trate de manipular nuestra relación, me dijo. Y no puedo seguir exponiendo nuestra vida a su toxicidad. Sabía lo difícil que era esta decisión para él. Margaret era su única familia directa, y a pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo su madre. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer?, le pregunté. Amalia, durante meses, casi pierdo a la mujer que amo por culpa de las mentiras de mi madre. Casi destruye nuestro matrimonio. Y ahora, después de que le hemos mostrado pruebas de lo que hizo, sigue sin admitir su culpa y sigue tratando de manipular la situación. No puedo arriesgar nuestro futuro por ella. David cambió su número de teléfono y bloqueó a Margaret en todas las redes sociales. También le envió una carta certificada explicando que no quería contacto con ella hasta que estuviera dispuesta a buscar ayuda profesional y hacer cambios reales en su comportamiento. Los años siguientes fueron transformadores para nosotros. Sin la influencia tóxica de Margaret, nuestro matrimonio se fortaleció de maneras que nunca había imaginado. La confianza se reconstruyó completamente, y David aprendió a valorar más nuestra relación. En 2017, decidimos mudarnos a una casa más grande en North York. Era un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos de esos meses terribles. David recibió una promoción en el trabajo, y yo comencé a dar clases en una escuela preparatoria más prestigiosa. También comenzamos a hablar sobre tener hijos. Durante los años de manipulación de Margaret, nunca habíamos discutido seriamente la paternidad. Ahora, con nuestro matrimonio sólido y sin interferencias externas, se sentía como el momento correcto. En marzo de 2018, me embaracé. Fue uno de los momentos más felices de nuestras vidas. David estaba eufórico, y yo finalmente me sentía segura en mi matrimonio. Pero el embarazo también trajo una decisión difícil. David se preguntaba si debería contactar a su madre para informarle sobre el bebé. Es su nieto, me dijo una noche. Parte de mí siente que tiene derecho a saberlo. David, entiendo tus sentimientos. Pero piensa en lo que pasó antes. ¿Realmente quieres arriesgarte a que trate de manipular esta situación también? ¿Qué pasará si trata de usar al bebé para volver a entrar en nuestras vidas? David sabía que tenía razón. Margaret había demostrado que no respetaba límites y que estaba dispuesta a usar cualquier medio para ejercer control sobre la vida de David. Decidimos mantener el embarazo en privado por el momento, al menos hasta que pudiéramos estar seguros de cómo manejar la situación con Margaret. En julio de 2018, cuando estaba en mi 6º mes de embarazo, recibí una llamada en mi trabajo que me heló la sangre. Señora Richardson.
Habla la recepcionista de la clínica médica Women's College. Tenemos a una señora Margaret Richardson aquí que dice ser su suegra. Está preguntando sobre sus citas prenatales y dice que David la envió para acompañarla hoy. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Esa mujer no tiene autorización para acceder a mi información médica. Por favor, no le den ninguna información y llamen a seguridad si es necesario. Entendido, señora Richardson. Inmediatamente llamé a David. Tu madre está en mi clínica médica tratando de obtener información sobre mi embarazo. ¿Qué? ¿Cómo supo que estás embarazada? No lo sé, pero de alguna manera se enteró. David salió inmediatamente de su trabajo y se dirigió a la clínica. Cuando llegó, Margaret todavía estaba allí, discutiendo con la recepcionista. Mamá, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Margaret se volteó con una sonrisa. David. Qué maravilloso que finalmente voy a ser abuela. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo te enteraste? Una madre tiene sus formas de saber estas cosas. Más tarde descubrimos que Margaret había estado siguiendo mis redes sociales a través de una cuenta falsa, y había notado que una de mis amigas había comentado sobre el pequeño milagro que viene en camino. A partir de ahí, había investigado y descubierto información sobre mis citas médicas. Mamá, necesitas irte ahora mismo, le dijo David. David, soy la abuela de este bebé. Tengo derechos. No, mamá. No tienes derechos. Has perdido el derecho de ser parte de nuestras vidas por tus acciones. Margaret comenzó a hacer una escena en la clínica, llorando y gritando sobre sus derechos de abuela. La seguridad tuvo que escoltarla fuera del edificio. Después del incidente en la clínica, Margaret escaló sus esfuerzos de manera dramática. Contrató a un abogado y comenzó a amenazar con demandar por derechos de visita de los abuelos. En Ontario, los abuelos pueden solicitar derechos de visita en ciertas circunstancias, aunque es raro que los tribunales los otorguen si los padres se oponen, especialmente cuando hay documentación de comportamiento tóxico. Recibimos una carta del abogado de Margaret que decía: mi cliente, Margaret Richardson, está solicitando derechos de visita razonables con su futuro nieto. Si no se permite el acceso voluntario, procederemos con una demanda judicial. Esto nos causó mucha ansiedad. Estar embarazada y lidiar con amenazas legales era extremadamente estresante. Consultamos con nuestro propio abogado, Sarah Chen, quien nos tranquilizó. Tienen una documentación excelente del comportamiento manipulador y acosador de Margaret. Los tribunales de Ontario generalmente apoyan a los padres en casos como este, especialmente cuando hay evidencia de comportamiento tóxico. Sarah nos ayudó a preparar una respuesta que incluía toda nuestra documentación, las grabaciones, las pruebas de acoso, los testimonios de testigos, y la evidencia de que Margaret había estado siguiéndome. Si Margaret quiere llevar esto a tribunal, dijo Sarah, tendrá que explicar ante un juez por qué mintió sobre su nuera durante meses, por qué la acosó, y por qué violó su privacidad médica. La amenaza legal nunca se materializó. El abogado de Margaret probablemente le aconsejó que no tenía un caso sólido, especialmente con toda la evidencia que teníamos de su comportamiento inapropiado. En noviembre de 2018, nació nuestra hija Sophie. Fue el día más hermoso de nuestras vidas. David lloró cuando la sostuvo por primera vez, y yo supe que habíamos hecho lo correcto al proteger nuestra familia de la toxicidad de Margaret. Tomamos medidas adicionales de seguridad en el hospital. Solo las personas en una lista preaprobada podían visitarnos, y le dijimos al personal que bajo ninguna circunstancia debían permitir que Margaret Richardson entrara a mi habitación. Durante los primeros días después del nacimiento, estuvimos constantemente vigilantes, esperando que Margaret apareciera. Pero no lo hizo. Más tarde supimos por un primo de David que Margaret había estado diciéndole a toda la familia que David y yo le habíamos robado a su nieta y que estábamos siendo crueles y vengativos. Pero nosotros sabíamos la verdad. No le habíamos robado nada a Margaret, ella había perdido el derecho de ser parte de nuestras vidas por sus propias acciones. Ahora, en 2025, Sophie tiene 6 años y es una niña increíble. David y yo hemos estado casados durante 17 años, y nuestro matrimonio es más fuerte que nunca. Ocasionalmente, David se pregunta sobre su madre. Se pregunta cómo está, si alguna vez reconocerá lo que hizo, si alguna vez podrá conocer a su nieta. A veces me siento culpable, me dijo hace unos meses. Sophie crecerá sin conocer a su abuela paterna. David, Sophie crecerá sin conocer a una persona tóxica que casi destruyó a sus padres. Eso no es una pérdida, es una protección. ¿Crees que alguna vez podríamos reconciliarnos?
Solo si ella reconoce completamente lo que hizo, se disculpa sinceramente, busca ayuda profesional, y demuestra cambios reales en su comportamiento durante un periodo prolongado. Y honestamente, basándome en lo que hemos visto, no creo que eso vaya a pasar. No guardo rencor hacia Margaret. Entiendo que sus acciones probablemente vinieron de un lugar de miedo y inseguridad. Pero entender las razones de alguien para comportarse mal no significa que tengas que tolerar el abuso. Si estás en una situación similar, quiero que sepas que no estás loco. Los familiares tóxicos pueden causar un daño real, y tienes derecho a protegerte y proteger a tu familia. La documentación es crucial, y no tengas miedo de establecer límites claros. Esta experiencia me enseñó varias lecciones importantes que quiero compartir. Primero, confía en tus instintos. Desde el principio, algo se sentía mal con el comportamiento de Margaret, pero traté de ignorar esos sentimientos porque pensé que estaba siendo demasiado sensible. Nuestros instintos existen por una razón. Segundo, documenta todo. Si alguien te está acusando de cosas que no has hecho, mantén registros detallados de tus actividades. En mi caso, esta documentación fue crucial para probar mi inocencia. Tercero, no tengas miedo de defenderte. Durante meses, traté de ser la buena nuera y tolerar el comportamiento de Margaret por el bien de la paz familiar. Pero tolerar el abuso no trae paz, solo permite que el abuso continúe. Cuarto, los límites son necesarios y saludables. David tuvo que aprender que amar a su madre no significaba tolerar su comportamiento tóxico. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Quinto, busca ayuda profesional cuando la necesites. La terapia de pareja nos ayudó enormemente a procesar lo que había pasado y a fortalecer nuestro matrimonio. Los efectos de esos meses de manipulación y abuso emocional duraron mucho tiempo. Durante años después, cada vez que David parecía preocupado o distante, mi primera reacción era preguntarme si alguien le había dicho algo sobre mí. Tuve que trabajar conscientemente para reconstruir mi confianza en la seguridad de nuestro matrimonio. David también luchó con sentimientos de culpa y vergüenza. Se culpaba por haber dudado de mí y por no haber reconocido la manipulación de su madre más temprano. ¿Cómo pude ser tan ciego?, me preguntaba. David, Margaret era muy hábil en lo que hacía. Y ella es tu madre, naturalmente confiabas en ella. Ella abusó de esa confianza. También tuvimos que lidiar con el impacto en nuestras relaciones con otros miembros de la familia. Algunos parientes de David creían la versión de Margaret de los eventos y pensaban que habíamos sido demasiado duros con ella. Perdimos algunas relaciones familiares por esto, lo cual fue doloroso pero necesario. Hoy, a mis 45 años, puedo mirar hacia atrás a esa experiencia con una perspectiva clara. Fue uno de los periodos más difíciles de mi vida, pero también me hizo más fuerte y más consciente de mi propio valor. Margaret nunca se disculpó realmente por lo que hizo. Nunca admitió que había mentido o manipulado. Hasta donde sabemos, todavía cuenta su versión de los eventos donde ella es la víctima y nosotros somos los villanos. Y eso está bien. No necesito su disculpa o su reconocimiento para seguir adelante con mi vida. La verdad existe independientemente de si ella la acepta o no. Sophie a veces pregunta por qué no tiene una abuela paterna. Le hemos explicado, de manera apropiada para su edad, que algunas personas no son seguras para estar cerca, incluso si son familia. Le hemos enseñado que la familia real son las personas que te aman, te respetan y te tratan bien. David y yo hemos construido una hermosa vida juntos. Tenemos un matrimonio sólido basado en la confianza y el respeto mutuo. Tenemos una hija maravillosa que está creciendo en un ambiente seguro y amoroso. Tenemos amigos que son como familia para nosotros. No echo de menos el drama, la ansiedad constante, las peleas y las dudas que Margaret trajo a nuestras vidas. La paz que tenemos ahora no tiene precio. Si has llegado hasta el final de esta historia, muchas gracias por escuchar mi experiencia. Si te ha ayudado de alguna manera, por favor comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Dale like si te gustó, y déjame un comentario contándome tu propia experiencia o tus pensamientos sobre esta situación. No olvides suscribirte al canal para más historias reales como esta. Tu apoyo significa mucho para mí, y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Si estás leyendo esto y reconoces tu propia situación en mi historia, quiero que sepas algunas cosas. No estás loco. Si alguien te está haciendo sentir como si estuvieras perdiendo la cordura con sus manipulaciones, confía en tus instintos. No estás solo. Muchas personas lidian con familiares tóxicos, y no hay nada de malo contigo por establecer límites para protegerte. Tienes derecho a ser feliz.
No tienes que sacrificar tu bienestar mental o tu matrimonio para mantener la paz con alguien que te está haciendo daño. El cambio es posible, pero solo si todas las partes están dispuestas a trabajar en ello. Si alguien no está dispuesto a reconocer su comportamiento tóxico o a cambiar, no puedes forzarlo. Y finalmente, a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es alejarte. Alejarte de la toxicidad, alejarte del drama, alejarte de las personas que te hacen daño, incluso si son familia. La vida es demasiado corta para vivirla constantemente estresado, ansioso y dudando de ti mismo. Todos merecemos relaciones saludables, respeto y paz. Mi nombre es Amadio Bechelsen, y esta ha sido mi historia. Gracias por escuchar, y recuerda, tu bienestar emocional importa, y tienes el poder de protegerlo.